Hola, coiteliños, nuevo episodio y una nueva Galicia. Si en el primero era una Galicia tradicional, clásica, riquiña, en el segundo teníamos una Galicia digital, actual, de pleno siglo XXI, ahora tenemos la institucional. Tenemos a una persona que ha representado al ámbito gallego en todos los territorios políticos, tanto en el autonómico, en el local y también en el internacional y europeo. Y encima es mi suegro. Así que sin más dilación, presento a Antolín Sánchez Presedo. ¿Qué tal, ¿Qué Javi? ¿Cómo tal, estás? Antolín? Hola, mucho verte. Bueno, ¿quién nos iba a decir a ti y a mí que Pues íbamos a ya estar vas, aquí, tú te ibas a tener un yerno que te iba a hacer una entrevista, que ibas a cocinar con él? abrumado. Abrumado, pero bueno. Pero bueno, Y encima vamos a hacer una receta típica de Betanzos, de donde eres exacto. tú, ¿no? Que Es lo mejor. tenemos, la receta tiene los ingredientes básicos de una tortilla, que son unas buenas patatas gallegas y unos huevos camperos de Corral buenos de Galicia. Exacto. Y aparte vamos a acompañarlo con la rosca de Betanzos, Ahí ¿no? está, redonda como la propia tortilla. Ahí está, ahí está. Pues nada, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ir preparando la receta y vamos a ir conociéndote un poquito más en profundidad. Muy bien, Javi. Bueno, Tú pues primero. primero vamos a coger los boles para pelar las patatas. Y nada, tú vete contándome, Antolín. Yo me voy remangando. Tú te vas remangando, eso sí, que algo me tendrás que ayudar, aunque me dirijas, algo me tendrás que Lo ayudar. que haga falta. Bueno, entonces, tú naciste en Betanzos en el 55, edad redonda, 70 años, Sí, acabo de cumplirlos. justo ahora que estuvimos en tu cumpleaños, que Efectivamente. lo pasamos muy bien. Bueno, Y rodeado de una familia muy numerosa, ¿no? hombre, después 7 nietos, ya a estas alturas, Sí. 3 hijas, Ujú. y bueno, tengo la suerte que todavía vive mi madre. Así Hombre, que y una campeona, puedo disfrutar la de abuela ella. Luisa. Exactamente. Bueno, y entonces naciste en el 75 en Betanzos. ¿Cuántos erais en la familia? Pues nosotros éramos 5 hermanos y yo era el mayor, El mayor, así que una familia numerosa. numerosa. ¿Y cómo fueron esos primeros años en Betanzos? ¿Qué podrías destacar? Bueno, eran unos tiempos totalmente distintos. Antes las escuelas no eran como ahora. Nosotros íbamos a una escuela unitaria y estábamos, allí aprendíamos a leer y estábamos hasta los 10 años. Hasta los 10 Todos años. los alumnos hasta esa edad en Mezclados en la misma clase. la misma aula y separados los niños de las niñas. Había Bueno. escuela de niños y Bueno, porque escuela de niñas. era pleno franquismo, ¿no? Claro, Justo. exactamente. Pero la escuela estaba allí al lado de casa. eh, y bueno, la verdad fue una etapa muy interesante y agradable. Y la niñez para mí fue una niñez feliz en Betanzos, que podíamos jugar al fútbol en cualquier lado. Claro, teníais esa libertad, ¿no? De no estar en una gran urbe, en una ciudad. Ese. Pues está genial. Y después, todo lo que es la trayectoria escolar estuviste en Betanzos, pero también después te viniste a Coruña, ¿no? Bueno, sí, yo me vine a estudiar ya bachillerato a los Salesianos, a La Coruña. Y también estuve interno, 4 años, Interno. sí, en los Salesianos. ¿Y qué tal esa experiencia interna? Pues mira, cuando me vine para los Salesianos, mi madre estaba muy preocupada porque yo tenía bastantes catarros y cosas y dijo, uy, se va a ir allí a la orilla del mar. Su niñito, ¿no? Después, Y hombre dijo, a ver qué normal. pasa y tal. Y sin embargo fue la mejor cura que pude Pues tener. mira. Desde ese momento dejé de tener catarros y fue muy bien. Y que, Estuve 4 años interno, después estuve 2 años medio pensionista y luego me pasé al instituto masculino, que era todavía masculino. sí. Allí hice COU y De luego hecho, ya estudié Derecho en la Universidad de Santiago. no sé cómo se llamará ahora, pero todo el mundo le sigue llamando el masculino. Bueno, a lo mejor eso quiere decir que ya nos Sí. hacemos mayores y Instituto empezamos a llamar las cosas por como nos sonaban a nosotros de Sí, jóvenes. era Pero bueno. Riazor, el Instituto de Riazor. Pasaba al lado del campo de fútbol allí todos los días. Y después ya en el ámbito... Recuerdo alguna vez que fui a algún partido de fútbol a Riazor y ver salir a los futbolistas fumando. Hoy sería impensable. Bueno, alguno habrá. Sí, Alguno habrá que fume y no nos lo dicen. No, pero bueno, tan descaradamente. Bueno, es Mientras verdad. subí con el cigarrillo en la mano hasta que subían al autobús del club, no. Yo recuerdo a Luis, por ejemplo, el interior que fue seleccionador español, con el que se ganó la Eurocopa. Ah, mira, Con Luis el- Aragonés. Sí, Luis Aragonés, con el cigarrillo en la mano, saliendo del vestuario. Hombre, eran otros A coger el tiempos, no autobús. para todo. Ya ¿Y ves. cómo fue eso de crecer en el franquismo? ¿Notaste mucho cambio una vez pues, pasó el régimen? ¿O ¿Notaste límites a ciertos aspectos en tu vida, en tu infancia? ¿O fue algo normal para ti? Bueno, tampoco podías comparar, pero bueno. No, yo creo que antes había como un pacto de silencio, después del trauma tan horrible que fuera la guerra civil. Ujú. Pues yo creo que en las casas los padres trataban con bastante buen sentido
no sobrecargar a los hijos con aquellos episodios. Sí, Y la entonces verdad. nosotros jugamos tranquilamente, inocentemente, y lo pasamos Sí. muy bien. Allí éramos amigos todos, sin, No había sin más y diferencias tal. Luego ideológicas. cuando En casa con la ya. edad te vas haciendo mayor, pues, y ves un poco lo que ocurre fuera, Sí, bueno, muchos emigrantes gallegos lo vieron y también comentaban que otros países eran diferentes, que había elecciones, que se discutía, y entonces, pues claro, pues te vas dando cuenta de las limitaciones del sistema en el que vivíamos. Y luego ya en la universidad, pues es cuando adquieres ya una conciencia total. mayor, claro. Y encima fue una época en la que sí que ya empezaban las protestas. Bueno, por ahí Sí, más o sí, menos, cuando ¿no? yo llegué a la universidad en el año 72, o sea, ya había muchas Ah, bueno, sí, ya movilizaciones en está Galicia. justo. Y a mí me cogió la muerte de Franco justo en la mitad de la carrera, ¿no? Así que era un momento que la universidad era uno de los centros, digamos, más De sensibles. protesta, ¿no? Más o Sí. menos, al Y eso, régimen. pues sí, fue haciendo que adquiriese pues, una conciencia política. No, al final es lo que decimos, ¿no? El conocimiento te da la libertad, ¿no? La libertad de saber escoger y ver otras cuestiones aparte de la que tú tienes, ¿no? Sin duda. Sin duda. Y estuviste estudiando en Santiago. Estudié en Santiago entre el año 72 y el 77. ¿Y Y, tuviste ahí algún compañero que que fue un hombre, personaje político potente, ¿no? sin duda, nosotros tuvimos una promoción política muy importante, Sí. porque Mariano Rajoy, que fue el presidente del gobierno, Hostia. fue de mi promoción. ¿Y qué tal se le daba, qué Hay tal se le daba a estudiar? muy bueno, un Muy alumno muy bueno. brillante. Sí, 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 era de los que sacaba también matrículas y sobresalientes. Es decir, porque tú muy bueno. también. Sí, yo también, no, la verdad, no vamos a decir lo contrario, ¿no? Hombre, hay que decir las Sí, verdades. yo también tuve unas buenas notas. Eran mis notas Hombre, hay más que ser así, frecuentes ¿sabes? en la carrera. Paco Millán, que es eurodiputado y embajador, pues también estuvo en nuestra carrera. Luego tenemos magistrados, notarios, en fin, catedráticos, abogados, en fin, fue una promoción yo creo que muy brillante la que tuvimos y teníamos una relación magnífica. Sí, incluso a después tener otras diferentes ideologías, ¿no? Sí, Estabais unidos pero igualmente. claro, había un elemento común que era que formamos parte de una misma promoción y ese respeto y ese afecto pues ha durado siempre, que yo creo que es lo normal, Es lo normal. entre gente que comparte Una una vida vida y común. una comunidad. Sí, desde Sin duda. luego. Bueno, yo voy cortando aquí, ya Sí, yo te voy pelé. a ayudar rápidamente porque veo... Lo que hacemos aquí ya- ahora es, sí, vamos a cortar finitas, ¿no? Las sí, hay que patatas. cortar finitas, sí. Pero Vale. yo te puedo, ¿Cómo ves así el grosor? Bueno, el grosor, lo que es la forma, Bueno, es bien, pero más o porque menos. ahora ya con el cuchillo se va afinando. ¿Eh? Y, y la clave es eso, que se llama una patata fina. Vale. ¿Tú quieres ayudarme Sí, entonces? pues claro, si pones Venga, aquí pues una vamos cosa, a lo vamos hacer haciendo aquí a dúo. Vamos cogiendo entonces, voy a coger otra tabla. Sí, Esta es más pequeñita. Pero vale, muy bien, bien. no sé. Hacemos así y te doy un cuchillo. Yo no tengo esa destreza que tienes tú, Bueno, pero... tampoco tengo tanta destreza, ¿eh? Que la cogí recientemente. ¿Cómo prefieres el cuchillo, Antolín? Cuchillo pequeñito Pequeñito, para una poder puntilla. cortar, sí. Esta, por ejemplo. Este sí. Cuidado que corta mucho, ¿eh? Esto lo carga el diablo. Entonces, No, si me dejas ya un plato, ya vamos cortando sí. así. Las patatas ya Las vas a estaban chascar. lavadas y todo, ¿no? Sí, sí. No, no, chascar no, es así, cortar como muy finito, ¿ves? Ah, pues mira, te voy a seguir. Voy a coger yo otro Vamos, cada bol. uno puede cortar a su manera, yo le saco así siempre. Como vas cortando como muy finito, ¿no es? A ver si sé yo así, ¿eh? Y vas cogiendo así vas eliminando las aristas, ¿eh? Yo por lo menos es como las saco. ¿Cómo la ves así? Yo veía a mi madre cortar las patatas bien, lo más finas que puedas. Venga. Yo veía a mi madre cortar patatas y no tiene nada que ver con lo que hago. Hombre, yo, ¿eh? no, desde luego. Era una máquina cortadora, me parecía imposible que pudiera cortar tantas patatas en tan poco tiempo, ¿sabes? Sí. Y bueno, y te graduaste y ya a lo poco empezaste en la política. ¿Qué te, Bueno, la verdad qué yo no te tenía movió pensado. Bueno, a dedicarte vamos a a ver, eso, a lo yo lo que, público? sí, no, lo que tenía básicamente era una cierta conciencia social. Eso nace un poco pues, de las convicciones de uno mismo. Yo tengo una anécdota muy buena, porque yo en los salesianos formaba parte de algo que se llamaba una comunidad cristiana Ujú. de La Coruña.
y que, bueno, pensábamos que la vida en comunidad, era compartir, tal, pues era importante y tal. Y recuerdo que hacíamos reuniones y hubo una época que al parecer estuvimos siendo seguidos por la policía, porque pensaban Por que lo cristianos. que era una comunidad cristiana coruñesa, eso CCC era Célula Comunista Coruñesa. Ostras. No, en fin, Y para nada. y para nada, no. Yo además jamás fui comunista porque creo que es esencial la libertad en las relaciones humanas y me parecía que los regímenes comunistas eran autoritarios Sí. y bueno, Bueno, sí, al final, unas dictaduras, vamos, sí, para encubiertas, ¿no? para decirlo rápido. Y sí, cuando se trata de imponer a los demás lo que uno considera que es lo que les viene mejor, Sí, pues al final es una dictadura, tal cual. la vistas como la vistas, ¿no? Y entonces yo nunca fui. Pero recuerdo aquello, y eso yo creo que fue el germen de lo que es una vocación política. Pero yo, si te digo la verdad, cuando empecé, pues fue para arrimar el hombro en aquellos momentos de Pero hubo alguien transición. que te atrajo, que te dijo, Antolín, yo creo que aquí podrías encajar, o fue simplemente convicción, un grupo de amigos, No, básicamente, o en la universidad mismo. en la universidad yo recuerdo que teníamos un catedrático de Derecho Político que había hecho un seminario sobre la Segunda República. Ujú. Y entonces, claro, había sido una oportunidad democrática frustrada, ¿no? Sí, desde luego. Que se malogró y en la que hay muchas responsabilidades. Por parte de todos, hombre, al final hubo un levantamiento militar, pero la verdad es que también fue una situación terrible que no se podía volver a repetir, ¿no? Y en aquel momento, pues, yo siempre me identificaba con la idea de un socialismo democrático, ¿no? Me parecía que los países europeos estaban funcionando bastante bien, eran los países que tenían más libertad, más prosperidad y más justicia social, ¿no? Y eran países en los que la socialdemocracia había tenido un papel importante y eran atractivos. Sin embargo, no hay ningún país comunista que resulte atractivo, ¿no? No, No veía ninguna referencia, ¿no? no. En aquel momento. Bueno, y volviendo un poco a tu trayectoria, acabas la universidad y entras en el Partido Socialista. Pues sí, para echar una Como mano. diputado No, del no, ¿qué Parlamento, va? ¿no? ¿Cómo entraste en un primer momento? Vamos a ver, yo entré en la agrupación local para colaborar en la transición, que salieran partidos democráticos y que ese tema, pues, que fuera en serio, que no fuera un poco de seguir lo mismo, sino que, bueno, que la democracia fuera Se auténtica, instaurara. ¿no? Y en aquel momento la socialdemocracia era lo que más me atraía y entré a colaborar con el Partido Socialista, pero sin plantearme nunca ni asumir responsabilidades institucionales ni tener un papel largo en la política. Fue un poquito arrimar el hombro, porque en aquel momento la idea era que para la sociedad era mucho más interesante que estuvieran personas que no tuvieran vínculos con el pasado, a que estuviera la gente que había de una forma u otra tenido responsabilidad en el pasado, porque lo que se trataba era de evitar que volviera a ocurrir Efectivamente. una desgracia, ¿no? Entonces, mejor era que los que... Y entonces, en aquel momento, fue uno de los momentos de la historia en que la juventud pues tiene que asumir una responsabilidad. ¿Y quién te propuso entonces empezar a tener cargos Bueno, fue la institucionales? agrupación local, me propusieron que formara parte de la candidatura municipal. Éramos en el comité local, que en aquel momento los 5, Ujú. y 2 querían que fuera yo encabezando la lista, y yo tenía 23 años solamente, y otros Fenomenal. 2 que proponían a una persona más veterana y tal, y yo lo apoyé a él. Ujú. Y entonces fui de número 2. Y en esas elecciones, pues Pero elecciones municipales. sí, tuvimos un buen resultado. Sacamos 5 concejales de 17, el Partido Comunista había sacado 3 y UCD 9. Y bueno, la persona que iba en cabeza, por razones de salud, ya no pudo ni tomar posesión Claro. de concejal, entonces quedé yo ya al frente, digamos, de la oposición, ¿no? Ujú. Y a partir de ahí, pues, que me empujó un poco más en la política, uno es en el plano orgánico y otro en el plano político. El plano orgánico fue Paco Vázquez. Ajá. Alcalde de La Coruña Sí, durante muchísimos y años. también de familia betanceira. Y Paco, sin yo pedírselo ni nada, me metió en la candidatura al Parlamento gallego En el 81, en a el ver si... 81, de número 8, y además me había metido en la ejecutiva.
en su ejecutiva, en la que él era secretario general. Entonces, eso fue. Y luego, políticamente, probablemente hubiera sido una estancia temporal el tema político, pero políticamente, pues quizás la figura de Felipe González, de Era una Alfonso Aguerra, inspiración. exacto, en aquel momento era gente de un nivel y una talla política enorme. Mm, Y entonces, pues, de repente era como si hicieras algo que valía la pena. Desde luego, desde Aprendías luego. mucho y, y fue por lo que Es que al estuve, final fuisteis vosotros los que nos guiasteis a una transición democrática. pues, Desde el luego, primer meeting que hice tenéis un yo, sentimiento de paternidad, ¿no? el primer meeting De que la hice yo fue en el democracia. año 78, pidiendo el voto a favor de la Constitución. Pues mira, O sea que, bueno, y a partir bueno, de ya ahí, está. pues he participado en muchísimas campañas electorales. Electoral. Porque después fuiste alcalde de Betanzos, ¿no? Fui alcalde de Betanzos, Diputado, en las pero siguientes elecciones. ¿y se puede compaginar lo que es ser diputado del Pues Parlamento mira, gallego y ser alcalde de Betanzos? lo pude compaginar un periodo de tiempo muy corto. 2 añitos, ¿no? Más o Pero menos. allí José Luis Barreiro, que era el vicepresidente de la Junta, en la época de Albor, hizo una ley electoral, hizo una propuesta de ley electoral y ponía que los alcaldes eran inelegibles. Lo que trataba era de impedir que los alcaldes socialistas de las grandes ciudades pudieran formar parte de las candidaturas al Parlamento gallego. Yo creo que es una O sea que restricción. fue una restricción que se impuso. Yo pensé que fue algo. No, fue una restricción que se impuso por aquí y además que no tiene... Claro, a mí me extrañaba no leyendo tiene- la biografía diciendo solo Tiene 2 años sentido que los alcalde de partidos Betanzos. puedan evitar la acumulación de cargos. ¿Y cómo fue esa época siendo alcalde de Betanzos, Antolín? Después de un trabajo muy intenso, fueron unos años, Porque fue en plena transición democrática. sí, fueron años de mucho trabajo, pero bueno, yo creo que había un clima político distinto al que Al que hay ahora, desde hay luego. ahora, ¿no? Desde luego. Afortunadamente, sí. Sí. Bueno, entonces tenemos ya las patatas Tenemos cortadas. las patatas cortadas, solo hay Las que echamos, ¿no? poner el aceite, y cuando esté caliente, Sí. Vamos a aceite. encenderlo, vamos a ponerlo que se caliente. hay que dejarlo que se caliente un poco Perfecto. y luego ya vamos. Bueno, tenemos yo creo que bastante patata, ¿eh? Elegimos, eso es lo Por bueno. eso, Se los puede huevos dejar- van según sea Y podemos el dejar si no número de alguna, patatas, sí. para hacernos otra después, cuando Exacto. estemos más Yo, tranquilos. yo en casa siempre lo hacía a ojo. Y es lo mejor. Hacía unas 2 sartenes de patatas y en función de eso, pues luego iba batiendo, preparando los huevos para 3 tortillas, hacíamos habitualmente, 2, 3. Y entonces en el 85 Sí, dejaste la alcaldía de Betanzos forzosamente, ¿no? sí. Y Fue ya porque en aquel momento yo era el único miembro de la Ejecutiva gallega que estaba en el Parlamento. Y entonces, para evitar, digamos, una desconexión entre lo que era el partido y el grupo parlamentario, pues me plantearon hombre, que debía formar parte del grupo parlamentario. Y en ese momento, pues, fuiste secretario general, ¿no? al Del PSDG. poco tiempo ya fui yo el secretario general del PSDG, en un congreso además de mucha tensión. Estábamos todos muy divididos. Y yo creo que el mayor mérito que tuve fue, habiendo comenzado con una división tan profunda del partido, en el Congreso de Orense, cuando yo salí secretario general, porque había varias candidaturas, 4 candidaturas, pues haber conseguido ir aglutinando el partido y en el Congreso siguiente conseguí llamar del 70% de los votos favorables y al siguiente conseguí ser elegido por unanimidad en voto individual y secreto. O sea que creo que tiene un cierto mérito, ¿no? Qué poco hay de esa política en la actual, en la que las primarias son Sí, yo recuerdo como son, por así decirlo. la primera vez que vi a Felipe González, íbamos a una representación de la Ejecutiva gallega, después de un congreso, el congreso que habíamos ganado, yo iba de vicesecretario general, habíamos ganado por un 50 y tantos %, y lo que Felipe nos dijo es, contrariamente a lo que algunos pensaban, era, bueno, ahora lo que tenéis que hacer es tender puentes e integrar a los demás, porque de lo que se trata es de sumar. Los partidos tienen que sumar dentro para conseguir también respaldo en la sociedad. Entonces estas luchas... Aunque haya diferentes ideas. Exacto, los Al partidos final- socialistas siempre se han caracterizado por la pluralidad, Sí. no por ser todos de pensamiento único o seguir las consignas. Y yo creo que eso siempre enriquece a las organizaciones políticas e incluso a las organizaciones sociales. La diversidad,
de enfoques, de orientaciones, las aportaciones, los puntos Desde de luego, vista. desde luego. Eso es muy Y bueno. como secretario general del PSDG también fuiste conselleiro de Obra Pública y Territorio, ¿no? De ordenación del territorio y obras Obras públicas. Públicas. Además fue un momento muy importante porque fue el momento... Con González Laxe. Sí, con Fernando González Laxe. Yo las 2 primeras veces que estuve secretario general, los 2 primeros candidatos fueron 2 veces que se presentó Fernando González Laxe. Yo me presenté a la tercera, por así decirlo. Y en aquel momento pues fue Fernando nuestro candidato. Porque no es normal que, bueno, no sé si es normal Sí. o no, que el secretario general difiera del candidato. Sí, en aquel ¿no? momento pues pensamos que era la persona que mejor podía hacerlo. Había participado en la negociación de integración en la Unión Europea. Entonces nos parecía que era una persona que, bueno, que estaba muy al tanto de lo que iba a significar la adaptación de Galicia al nuevo escenario europeo, ¿no? Sí. Vamos a ver si está caliente. Sí, ¿no? O esperamos un poquito más, lo que tú me digas, Antonio. Yo creo que no se ve que esté todavía muy caliente. Vale, esperamos Sí, nada, así sabemos cuándo está caliente, perfecto. Y entonces, secretario general, conselleiro de Ordenación del Territorio y Obras Públicas. En el momento en que entramos a la Unión Europea, año 86, yo asumí la consejería en el año 87. Entonces fue como aumentar la inversión más de un 50%, en ocasiones un 100%. Y eso para Galicia fue un motor increíble. Los fondos europeos nos permitieron hacer cosas que de otra forma nos llevaría muchísimos años afrontarlas. Y bueno, alguna vez me has contado tú que uno de tus mayores orgullos como político es, ¿no?, que has incentivado la creación de vivienda pública o un organismo público. Bueno, yo creé en Galicia, en su momento, ¿no? Sí, yo creé en Galicia el Instituto Gallego de la Vivienda y el Suelo, que no existía. Esto ya está. La primera ley que hicimos fue una ley para poner fin a las infraviviendas. Claro, porque había mucha gente que no tenía unas condiciones mínimas de habitabilidad, ¿no? O sea, pues desde servicios higiénicos, agua, en fin, cosas elementales, y lo que se trataba era un poco de ayudar a que eso hiciera. Y luego, pues la promoción de viviendas fue increíble. Yo recuerdo que duplicamos las ayudas para rehabilitaciones y me decían, los funcionarios me decían, mira, el problema que tenemos es que ahora controlamos el 100% de las ayudas. Y si se duplica, no vamos a poderlas controlar todas. Yo dije, pues hay que hacer una auditoría selectiva, hay que centrarse en los casos más importantes, y si hay un error de un 2%, pues sobre 100 habremos solucionado 98 problemas. El concepto de la materialidad, como se dice. No, es que efectivamente. Hay que controlar todo lo razonable, pero hay muchísimas necesidades, y entonces esto hay que solucionarlo, y lo que no puede es la burocracia ser la que marque el ritmo. Lo que sí tenemos es que establecer unos controles razonables y entonces centrarnos en los casos más importantes, hacer controles aleatorios y establecer unos requisitos de comprobación muy estrictos y aplicar el tema, pero lo que no podemos es dejar de hacer esto. Y luego algo de lo que me siento muy orgulloso es de haber hecho el polígono de Fontiñas en Santiago. Creo que fue una actuación pública modélica, ¿no? En que Fontiñas, Santiago antes tenía unos precios como la Castellana, en Madrid. O sea, en aquellas épocas, de hecho, pues gran parte de la gente pues iba a los municipios limítrofes, ¿no? Y se construía así de cualquier manera. Bueno, tenemos 6 huevos, después vemos si necesitamos alguno más, ¿no? Si según veamos tal, es por la que necesitemos un poquito más. Tú ahí me vas dirigiendo, Antonio. Sí, el resultado final tiene que ser que la patata se mezcle con el huevo y que esté un poco cremoso. Ese es el resultado. Si hay demasiado poco huevo, no lo consigues porque prácticamente se seca y entonces... y si hay demasiado huevo, sale una tortilla demasiado líquida. Y bueno, aunque hay algunos que piensan que eso es la tortilla de Betanzos... Es solo líquida, ¿no? La tortilla de Betanzos es cremosa, pero no necesariamente líquida. Eso es básicamente para que se mezcle la yema, clara con la yema. Con la clara, sí. Y listo. No se trata de hacerlo súper líquido y tal, ¿no? Bueno, si vemos que nos queda un poquito menos, le echamos otros 2 hueviños. Sí, los tenemos aquí. Ahí en la recámara. Seguramente los vamos a necesitar. Sí, yo creo que también. Vamos a ir viendo cómo se pone.
Perfecto. Bueno, yo aquí, esto lo dejamos, ¿no? Que se fría bien. Exacto. Vale, entonces, Las patatas hay que dejarlas hacerse un poco. Yo generalmente no las empiezo a remover hasta al cabo de un rato. Vale. Incluso no me importa si por abajo se hace como una capita Crujiente. y es crujiente y se van pegando, porque luego me gusta encontrar algunas patatas crujientes por el medio, a mí ¿sabes? también, la verdad es que sí. Y secretario general, conselleiro, me imagino que se acabó la legislatura y Sí, nos presentamos a las elecciones y ahí por un solo escaño Fraga ganó. Venía Fraga en ese momento a Galicia, era una gran personalidad política. sí, de la transición, Claro, ¿no? y una dilatada carrera, y la gente consideró que era un buen altavoz, por así decirlo, ¿no? En aquel No, momento que se hablaba puede ser, más sí. de Cataluña y del País Vasco, a nosotros nos veían gente dinámica y que hacía cosas y tal, pero seguramente vieron que él era un amplificador muy grande para Galicia por su trayectoria y su papel institucional, y en ese momento pues fue por lo que tuvo Sí. tanto apoyo. Y tú, pero tú seguías al frente del partido en Galicia. Yo seguía al frente del partido e incluso todos me decían que tendría que ir preparando yo una alternativa para el futuro y que ya tendría que irme haciendo cargo y presentarme yo institucionalmente como el candidato alternativo. Que eso fue en el 93. Eso fue en las elecciones del 93. En esas elecciones Fraga gana todavía con mayor amplitud porque, claro, después de 4 años en el gobierno estaba todavía en mejores condiciones ¿Y cómo que fue esa campaña electoral? Desde anteriormente. el punto de vista también personal. Fue agotadora, me imagino, ¿no? Sí, bueno, las campañas electorales son terribles, es una especie, pero ya todo, ¿no? Porque Sí. antes de la campaña hay que hacer las listas Sí. y eso es lo peor que se puede hacer en la Ah, vida, sí. porque las listas El es juego de como las si a uno sillas, le ¿no? arrancara la dentadura, ¿no? Porque, claro, no hay puestos para todos los que te gustaría que estuvieran en la candidatura, tienes que prescindir de gente, tienes que además trasladar un mensaje político. Yo en aquel momento había incorporado 4 personas que procedían del galleguismo político, una en cada una de las provincias, no eran personas del partido, pero quería Bueno, que, buscando esa pluralidad, ¿no? Que claro, quería comentabas. que existiera un mensaje de apertura a la sociedad, ¿no? Y claro, eso al final también cuesta mucho en los militantes del partido, que parezca que en el momento decisivo, cuando hay que presentarse a las elecciones, no se cuenta con ellos, ¿no? Pero bueno, yo siempre pensaba que los partidos son instrumentos para la sociedad y había que prevalecer. ¿Y cuántos kilómetros recorriste? No Seguro sé. que no hay Pero aldea que no, que no hubo hayas algún día que visitado. fui desde La Guardia a Ribadeo, ¿eh? Dios O mío. sea, en el mismo día. Dios O mío. sea que esas eran las campañas. dormir poco. Yo lo que les pedía era que trataran de hacer los actos en sitios que fueran manejables, Claro. pero vamos, recuerdo que yo he estado en campañas electorales en las que he hecho, pues no sé, 300, 400 kilómetros el mismo día. Sí. ¿Y qué se siente al estar en el foco mediático ahí, justo ahí en esa campaña? Sí, es mucha responsabilidad, ¿no? Mm. Es un momento en que, claro, uno se da cuenta que está pedaleando una bicicleta y que si tú no le sigues dando los pedales, la bicicleta no anda. ¿Y cómo fue esa noche electoral? Después de Bueno, saber los fue resultados. dura. Yo esperaba que el partido iba a tener un descenso, pero en aquel momento fue más, y porque además en Galicia se produjo lo que pasa a veces. Fraga era muy polarizador y entonces un sector de la población se polarizó hacia el Está bloque. muy de actualidad ese Claro, se sentimiento. polarizó y se fue hacia el bloque. Nosotros éramos la segunda fuerza, todavía con una importante diferencia, pero Yo tengo miedo, pasó así. Y claro, yo me di cuenta, no te preocupes, Javi, No, un déjalo poquito, sí, así. un poquito más. Yo me di cuenta de que Fraga iba a tener siempre esa baza, la baza de Bueno, también la era- coartada del bloque. Era un poco personaje Porque- también, así por el personaje, lo que él representaba en sí. Sí, porque ¿no? Beiras también... Histriónico, también Beiras, efectivamente. Claro, Beiras le trataba de golpear a Fraga en el culo de los socialistas, ¿no? Porque cuando él cogía Con el zapato. una bota y daba al escaño, lo que nosotros pensábamos es cualquier ciudadano normal, sensato de Galicia que lo vea, se dará cuenta de que así no se puede gobernar. ¿Y entonces qué ocurre? Pues que no hay posibilidad de una alternativa. Sí, un poco teatralizar el tema, subir un poco el bloque, pero siempre lejos del gobierno, ¿no? Y entonces eso fue terrible.
Pero bueno, para mí con todo hubiera sido razonable. Yo traté en aquel momento de hacer aproximaciones con la gente de Esquerda Galega para incorporarlos también al Partido Socialista. Vi que no había realmente interés, o sea, la gente en el fondo estaba contenta y prefería ser cabeza de ratón que no cola de león, es decir, gobernar Galicia y colaborar, que preferían ellos jugar al futuro. Y así la derecha ha gobernado el país tanto tiempo. ¿Cómo va eso? Bueno, no lo sé, a lo mejor hay que darle otro. Déjame ver. Venga, dale tú ahí, Antonio. No, a eso. Aún le queda un poquito, todavía le queda un poquito. Perfecto. Y después, aún seguiste unos cuantos años como diputado, ¿no? Y después ya te retiraste. Después de la derrota electoral, pues dimití de secretario general. Yo era consciente de que lo que se necesitaba frente a Fraga era una alternativa muy potente, unitaria, ¿no? Veía que en la oposición era muy difícil y además dentro del partido empezó a haber también pues sectores un poco más críticos, claro. Críticas, pues claro, habían... Paco Vázquez quizás, ¿no? Sí, también al principio lo agradecías y después... Sí, pero bueno, si haces un balance general, si haces un balance general, pues del 100% del tiempo que he estado allí me habrá apoyado el 95%, ¿no? Con lo cual yo creo que pesa el agradecimiento por lo que ha hecho, ¿no? Y luego, pues claro, él lo que trataba en todo momento era tener un punto de apoyo para su ciudad. Y bueno, pues que después había fue que él, ¿no? El secretario general. Sí, había que entenderlo dentro de la lógica del alcalde. Quizás dentro de la lógica del partido nos hubiera gustado pues, hacer un juego más de esa pared que hacen los futbolistas, saber hacerlo, pero bueno, no siempre es fácil hacerlo. Con todo, nadie nace aprendido, como digo. Sí, la política vas aprendiendo esas situaciones y te enfrentas a dilemas que a veces no son los que tú querrías tener delante, que preferías tener otros distintos. Y es lo que la política te enseña, que no siempre es lo que uno quiere, sino que son las circunstancias las que mandan, ¿no? Cuando ves el tema de la pandemia o un volcán o un drama como el que vivieron en Valencia o una crisis importante, te das cuenta de que a veces son las situaciones las que se imponen, ¿no? Y después te pasaste a la vida profesional, ¿no? Sí. Unos años y también formativa, ¿no? Porque también hiciste un máster en Madrid. En la Universidad Carlos III, un máster de Derecho en la Unión Europea, porque yo cuando acabé la carrera no se había aprobado la Constitución ni habíamos ingresado en la Unión Europea. Va bien, Javi. Yo tengo miedo que se nos queme, Antonio. No te preocupes. Yo le tengo mucho respeto a las tortillas. Yo sé que tú eres un experto. Un poquito de sal, ve echando así un poco. Vale, venga, vamos echando un poco de sal. Hay gente que la echa antes, otros en el huevo. Yo le echo un poquito en la patata, mientras se fríe, echamos por este lado, luego echamos un poquito por otro. No te preocupes. Ahí va. Aunque haya alguna patatita que esté así un poquito tal, le da ese toque crujiente. Le da el toque crujiente que también es necesario en una tortilla, ¿eh? Claro que sí. Yo a veces los restaurantes piden tantas tortillas que es imposible que todas las patatas las frían todo lo que se necesita. Por eso siempre, aunque hay restaurantes que hacen tortillas magníficas, y yo las disfruto mucho, cuando tiene un movimiento tan grande es casi imposible tener todo tan a punto. Y entonces yo siempre digo que la mejor tortilla es la que tomo uno en casa. Es verdad. La de tu madre, ¿no? Dice siempre. La que toma uno en casa porque la hace a su manera, hace las patatas justo en el punto que quiere y lo prepara todo. ¿Y qué fue lo que más te impresionó de esa etapa profesional privada, por así decirlo? Yo viví un momento, digamos, en que se estaba ya evolucionando la profesión mucho y yo creo que hoy hay que ir a despachos colegiados, cosas de ese tipo, ¿no? Ese abogado que había antes, que era un abogado casi todoterreno y tal, hombre, es importante para algunos temas, pero cuando uno quiere estar ya muy en la vanguardia y dar unos servicios ya muy especializados y de calidad, se necesita ya hacer equipos, ¿no? Y pues lógicamente yo empecé en mi profesión y ya estaba planteándome algo de ese tipo cuando me plantearon nuevamente si quería retornar a la política. ¿Y quién te lo planteó, Antonio? Me lo planteó José Blanco. José Blanco
había sido un colaborador mío cuando yo era el secretario general en el partido. ¿Era ministro de aquella época o no? Era el secretario de organización del Secretario de partido. organización. No sé, incluso puede que Ministro fuera el de... vicesecretario general cuando vino y me dijo, hombre, deberías volver y tal. ¿Porque lo Y conocías de tu etapa autonómica o...? sí, claro, yo era el secretario general y él colaboraba con la ejecutiva y luego llegó a ser diputado por Lugo, en fin, Bueno, fue una senador, figura diputado. relevante, Claro, yo ¿no? fui un poco el que lo lanzó a la arena política, ¿no? Pero me lo dijo. Con Sí, 50 años, claro, no, y sí, 50, 55. yo en ese momento tenía 48, 49, y pensándolo, dices, hombre, realmente decir que no y quedarse en la vida privada es también un poco egoísta. No era ese mi perfil. Yo era una No, persona no, que no. había decidido asumir un compromiso y además se me proponía algo que era apasionante en ese momento, que era un Parlamento Europeo en el que iban a ingresar todos los países que venían de las dictaduras comunistas, ¿no? Ah, justo, Que claro. fue el momento La integración de en muchos que entraron los países. países del centro y del este de Europa, y era un momento que Europa daba un salto hacia adelante, era un momento muy atractivo, y después de haber hecho un máster también en Derecho de la Unión Europea, pues me consideraba que estaba en condiciones de poder trabajar ahí, ya con una experiencia política y con un cierto nivel de conocimiento, ¿no? Y ahí fue cuando acepté, y estuve en Bruselas 10 años, 10 años. en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. ¿Y cómo fue ese ir y venir? ¿De lunes a viernes o...? Eso fue complicado. Pues mira, Lo peor, ¿no? Quizás. si lo piensas ahora, te parece increíble porque yo he hecho un cálculo del número de aviones en que subí en esos 10 años y me salen 2.000 aviones. Dios mío. O sea, he subido en 2.000 aviones. He pasado Tenías ya las tarjetas todas de Sí, fidelización todas, de las todas. aerolíneas. He pasado una parte de mi vida en el aire. Entonces, creo que ya está bien, ¿no? Hombre, era duro. Era cansado, Era seguro. duro, ¿no? Sí. Pero duro físicamente y se trabaja mucho en el Parlamento Europeo. El gran drama era que trabajabas mucho y tenías poca visibilidad, pero lo importante era hacer cosas más que venderlas, en mi opinión, para mí. Y entonces esos años fueron años de trabajo muy intenso y que coincidieron con la crisis económico y financiera. Justo. Vamos ahora a ver si ya hay que darle la vuelta. Vamos cosas. a ver. No, yo creo que aún no, aún le falta un Aún poquito. le falta un Yo ya poquito. creo que ya cogí tu criterio. Sí. Para- Sí, esto casi va. Yo la hago a mi manera, lógicamente, cada uno lo hace a la suya. Yo casi le doy la vuelta cuando las patas ya casi se están pegando. Ahí es. Cuando le empiezo a dar la vuelta. Perfecto. Bien. O sea que le falta un poquito. Bueno, y allí, cuando llegué al Parlamento Europeo, claro, había diputados veteranos que ya estaban allí, ya tenían sus comisiones, y no era normal que dejaran sus comisiones para que entráramos los que llegamos nuevos, ¿no? Porque era una pérdida, al principio es un aprendizaje. Entonces, si había gente que ya estaba al tanto de sus comisiones y tal, pues lo normal era que siguiera. Entonces yo dije, bueno, pues yo asumo lo que consideréis vosotros que lo que puedo ser más útil. Y entonces dijeron, oye, hay aquí una comisión de asuntos económicos y monetarios. Al Y final, la tal. más importante en esos En ese momento parecía que no tenía una gran importancia porque la Unión Europea, la política económica era de los Estados miembros, aunque sí el euro iba abriéndose paso porque estaba el Banco Central Europeo y había un diálogo monetario con el Banco Central, iba el presidente del Banco Central allí y venían los ministros de vez en cuando, tal, pero no se veía que esa comisión pues tuviera un gran impacto, por así decirlo, ¿no? Pero ¿qué ocurrió? Hubo una crisis financiera terrible increíble. y esa comisión se convirtió en La el más centro del importante. Parlamento porque fue donde se hizo toda la reforma de los mercados financieros y el reforzamiento de la gobernanza económica de la Unión Europea, ¿no? Entonces, haber estado ahí en la primera línea en ese momento, haber tenido un papel importante en ese momento en el Grupo Socialista y en la Cámara, ¿no? Porque he llevado dosieres importantes en materia de supervisión financiera, en materia de adaptación al Tratado de Lisboa, de toda la política, todos los reglamentos económicos de la Unión Europea. He sido responsable de la directiva hipotecaria también, el ponente, y conseguí un acuerdo muy importante, sin enmiendas en el Pleno. No hubo ninguna enmienda a mi propuesta, por ningún grupo, o algunos grupos que por motivos políticos no votaron a favor. Claro. Votaron el 80% a favor, o algunos no la apoyaron, pero no presentaron enmiendas. Entonces, el trabajo
fue un trabajo muy importante y del que me considero pues satisfecho. Sí, Vamos a ver. Ya empezamos a darle. Sí, Sí, ya, sí. ya tiene una capita. A mí me gusta que esté un poquito... ¿ves? Ya tiene un colorcito, ¿eh? Eh, Al final nos va a salir bien, Antolín. Con Hombre, el miedo que yo tenía. yo creo que aquí no hay duda, ¿eh? Va a salir bien o bien. Como dice tu padre, bien o muy bien. Bien, muy bien. Y muy feliz en Bruselas, ¿no? Igualmente tu vida allí, incluso compartiste En Bruselas, por cierto. con Patri, con una de tus hijas, Sí, compartiste piso, ¿no? efectivamente, Patricia coincidió, ella estaba en Bruselas cuando yo llegué, estaba haciendo un máster, y yo no tenía planes de ir a Bruselas cuando ella comenzó el máster, pero yo llegué cuando estaba ya en lo que era la parte final y entonces ya estaba haciendo prácticas. Lo que ocurre es que le propusieron continuar y siguió trabajando ya en el Foro Europeo de la Juventud. Y luego le propusieron ya trabajar con ellos. Y entonces empezó a trabajar en el Foro Europeo de la Juventud. Y yo la animé a que continuara formándose. Había hecho un máster en lo que era International Business para mejorar su formación en el ámbito de las empresas. Ella había estudiado Humanidades y Comunicación, eso aumentaba su perfil. Y yo le dije, ahora haz algo de más perfil institucional. Hizo un máster en Política Exterior de la Unión Europea. Es algo, entonces está poniéndose perfecta. Yo creo que al final hemos hecho la cantidad perfecta, porque han menguado un poco las Sí, las patatas, sí, tenemos ahí el huevo, a lo mejor no necesitamos incluso los sí, otros dos. sí, sí. No, está muy bien, ya va estando Ya le queda perfectamente. Sí, de hecho yo muchas veces lo que voy haciendo es, voy sacando las que veo que están más fritas Sí. y las Pues otras vamos cogiendo lo vamos un haciendo. plato. O sea, no hay por qué sacarlo todo también al mismo tiempo. Claro, Eso, claro. cuando tú estás en un restaurante es distinto, Es porque verdad, la cosa desde tiene que luego. salir. Pero cuando estás en tu En casa haces lo que... Voy a las cogerle vas un poniendo plato. todas como a ti te gusta, Sí. por así decirlo. Yo, una de las cosas que hacía en Bruselas, creo que ya te lo conté alguna vez, Javi, Sí. era la tortilla express. Es verdad. ¿eh? Yo la conocí por eso, ¿eh? Yo no sabía ni que existía. Eso lo inventó Ferran Adrià, no lo inventé yo, pero Pues a mí mira. hubo un eurodiputado, Luis Yáñez, que me decía, la tortilla express es fantástica. Y yo la hacía en Bruselas y tiene un pasar y tengo invitado a eurodiputados a mi casa a probarla. Y eso es muy sencillo. Bates unos huevos, coges unas patatas chips, las Las de mezclas bolsa, ¿no? sí, las mezclas con los huevos y luego le das la vuelta en la sartén y ya está. Y que son patatas de Betanzos. Sí, o sea, no, ¿Dan el pego o no dan? tienes que elegir bien las patatas. Yo al final compraba unas patatas que estaban como horneadas, ni siquiera estaban fritas en aceite. El aceite era solamente para darles la vuelta. ¿Quieres que le quite y que Y pongamos un mezclaba poco unas pocas con el aceite. de papel? Y al final de todo, no, No porque hace falta. las patatas ya las he hecho directos en el huevo. En el huevo, la echamos Sí, directo. sí. Vale, yo te ponía ahí Vamos un a platillo eliminar por si acaso. aquí pasos intermedios. Perfecto. Vamos a facilitar la cosa. Yo un mandado. No, Javi, ya verás cómo esto va a salir bien. El huevo sí, va a estar así justo en el límite. Si no hacemos otro, ya No va a ser así muy... batimos otro fuera y ya está. Sí, Pero es que tienen una pinta ya las patatas. sí, a mí me gusta así que estén un poquito crujientes. O sea, no todas, pero sí encontrarme el crujiente. Sí, están perfectas. ¿Cómo ves el panorama político actual, Antonio? ¿No crees que se ha perdido un poco ese carácter que tuvimos, ¿no? De políticos en la transición, con ciertos valores predominantes, Sí, yo creo que sí, porque confrontación realmente total? ese antagonismo entre los grandes partidos es un poco de teatralización política. En Bruselas, los grandes partidos llegan a acuerdos. Es cierto que tenemos orientaciones distintas, pero hay capacidad de compromiso. Y si no se alcanzan compromisos es un problema de voluntad política, no porque no sea posible, ¿no? Sí. Entonces es una estrategia más de poder que una estrategia nacional, ¿no? Entonces, nosotros fuimos un ejemplo, España fue un ejemplo de inspiración muy grande por cómo hicimos la transición y cómo éramos capaces de llegar a acuerdos, y esa cultura yo creo que se está perdiendo. Y luego además, pena, ¿eh? primero la polarización, que hace que en lugar de seguir la política, los ciudadanos queramos convertirlo en hooligans, y es absurdo. La gente tiene que ser crítica, y unas veces criticar a su propio partido, Desde luego. también con los que no estás de acuerdo, pero
No, se tienes unas necesita. ideas y pues Sí, tú tienes se unas ciñen más ideas, a un partido a otro en función pero no por eso tienes que del decir programa amén a todo electoral. lo que hace tu Ah, partido. desde Y luego. luego los ciudadanos lo que ven es que cuando son los partidos minoritarios los que tienen una gran influencia, e incluso una influencia desmedida, pues eso yo creo que provoca mucha desazón, ¿no? Mm, Mucha desafección. Y en mi opinión, cambiar el lenguaje político es muy importante. desde luego. Eso es así. O sea, ningún partido está en la posesión de la verdad, ningún partido es bueno y los otros son malos. Hay que criticar las cosas que se hagan mal dentro de los partidos, hay que ir al fondo también de las irregularidades. No estoy diciendo que haya que pasarlas por alto, Ujú. pero al mismo tiempo hay que tener una capacidad No, es que es lo de que tú llegar a dices, el acuerdos. fondo, claro que sí, pero las formas Es también hacen que mucho. si todo esto sigue y nos descalificamos unos a otros, al final se crea en la conciencia de los ciudadanos el tema de que los políticos son unos indeseables. Y si creamos esa conciencia, al final en la política acabarán yendo los indeseables. Sin embargo, si hacemos de la política una actividad con respeto y una actividad noble, Mm. al final a la gente que podrá ir a la política es la gente con respeto y la gente noble. Y vamos a batir los huevos más. Para que se vea que tenemos capacidad de irnos. De improvisación. Claro, una de las cosas que hacemos bien. La cocina casera es una de las cosas por las que se caracteriza, ¿no? Desde luego. Además es la cocina que sabe de verdad. Hacemos así. A ti tampoco te gusta muy batido, ¿verdad? Entendí. No, es que no es necesario. Hombre, si lo haces muy líquido, luego te queda súper líquido también. Y así lo importante es que se cuaje y ya está. Venga, vamos a ver. Ah, ya está. Un poquito de sal para ayudar. Vamos a ver. Y ya vamos a dar la vuelta, pero vamos. Y después, no todo va a ser política, ¿no, Antolín? Pues no, desde luego. La política es parte de la vida, pero no es toda la vida. También en el plano familiar y emocional, ¿no? También has vivido una vida muy plena, ¿no? Pues afortunadamente Desde... tuve mucha suerte con la familia que tengo. Porque, ¿desde cuándo hace que estás con Patricia? ¿Desde qué años? Es toda la vida, porque fue mi novia de toda la vida. Entonces Patricia y yo pues somos una pareja pues, desde siempre, por así decirlo, ¿no? Y entonces, claro, para mí ha sido muy importante tener un punto de apoyo así, ¿no? Mira, Javi, yo a esto le daría ya una vuelta. Estamos en el momento decisivo. Bueno, sí, ya va yendo. Ya va yendo. Un par de vueltas más y ya está. Sí, necesito unas vueltas. Sí, un poco más de fuego, a lo mejor. Sí, un poco más de fuego. Sí. Es que no quiero tampoco quemarla. Sí. Y lo que sí necesita es la clave es la... Pero tiene un pintón, ¿eh, Antolín? No, la patata yo creo Y que está cremosa, bien como hecha. dices tú, no Está líquida, cremosita. cremosa. Está cremosa, sí. Mira, si quieres le vamos a dar con Sí, la eso. lengua para que quede, Eso, sí, coja para ya ir- la forma. Para que vaya cogiendo la forma. Ahí. 1, 2 y 3. No, se nos ha pegado. Se nos ha pegado. Pues eso. Va a ser la sartén, ¿eh? Sí, es la sartén. Bueno, entonces Patricia, tu compañera ideal de viaje, ¿no? Desde los 15 años, 14. Sí, por ahí. Aunque la conozco de toda la vida, porque en Betanzos, claro, acabas conociendo a toda la gente de tu edad, ¿no? Y empezamos ya muy jóvenes y hasta ahora. Bueno, y muy bien, muy felices. Pues sí, y lo que la vida nos depare. Ahora ya es, cada día es un regalo. Desde luego. Y también con 3 niñas, 2 gemelas, ¿no? Bien jovencitos fuisteis padres, ¿no? Bueno, aquella época era padre joven. Sí, claro. Y las niñas, genial, ¿no? Primero con las gemelas y después con Luisa, que es mi mujer, la que nos trae a todos firmes. Sí, es así, ¿no? Sí, ya ves. Si se nos pega, bueno, yo pedimos perdón, tenéis la receta y lo intentamos hacer de la mejor manera posible. No, O sea, le damos con la lengua si quieres. Antonio. dale aquí un poco. Vamos a ver. Es como el globo de Betanzos que Ahí está. antes de que suba se le da unas cuantas vueltas. Ahí está. Hoy ha salido un poco más peleona de lo habitual. Pero bueno, Pero bueno,
Que todos los problemas sean que nos salga mal una Hombre, tortilla. tener tiempo para esto es muy importante. Son las cosas que no pueden fallar nunca en un restaurante. Ellos tienen que acertar siempre a la primera. Esto va a ser complicado, ¿eh? Ya está. Mira, esta sí que se puede, mira. Claro. Es la sartén. Mira, Era la sartén. mira. Para freír valía, pero para dar la vuelta no. Bueno, Bueno, aprendemos hemos aprendido... de sartenes. Exacto. No va a ser fácil, ¿eh? La vuelta. Bueno, hombre, qué bonito. Ya está, Antolín. Te mimos, ¿eh? No, esto ya está más que tal. Va a ser una buena tortilla. Vamos a darle aquí una formita. Esto. Vamos a emplatar aquí. Ah, perfecto. Es el tema del directo. Aquí. No, pero nos ha salido, ¿eh? Yo hubo un momento, Antolín, que temí porque no saliese. No, hombre, estas cosas todo el mundo sabe que tienen arreglo. Mira. Perfecto. Ahora habrá que probarla, ¿eh? Hay que probarla. Ahí tenemos ahí un vinito, ¿no? Traemos un vinito. Además lo pusiste tú a enfriar. Lo que sugeriría sería tomarlas con un vino de Betanzos, un blanco legítimo. Hombre. Aquí tenemos dos buenos vinos de Betanzos, como puedes ver. Ahí está. Cualquiera de ellos, ahora hay ya Los vinos, la buenos rosca, la productores tortilla. en Bergondo, en Abegondo, en Paderne, en Betanzos, y hay alguna especie como el blanco legítimo que es solamente de Betanzos. Sí. Hay especies autóctonas. Por Aquí esa uva, nosotros ¿no?, que tenemos tenéis ahí. blanco legítimo y también agudelo, que son blancas, que solamente son de Betanzos, aunque ahora hay algún blanco legítimo que alguna bodega está empezando a utilizar en la Ribeira Sacra. Pero en tintos hay también dos tintos que son autóctonos, que es Roibal y Sarraceno. Betanzos siempre por bandera. Yo ya hasta tengo sentimiento de Betanzos. Hombre, es que Bueno, es que mis eres hijas un betanceiro. ya tienen sangre betanceira. Claro, Hombre, entonces- está claro. Y aparte de la tortilla, pues ves tú que es uno de los platos más sofisticados que hay en el mundo, lo veníamos hablando. Es verdad. Las patatas vienen de América, los huevos con las aves de corral vienen de Asia, la sal y el aceite del Mediterráneo y el talento gallego. Ahí está. Bueno, y entonces mientras abro yo esto, Antolín, ¿tú crees que, volviendo a la familia, hubo mucha renuncia por tu parte en ese aspecto o supiste conciliar muy bien? Porque yo no creo que sea muy fácil todo eso. Ya no solo desde el punto de vista político, le pasa a cualquier padre de familia, Sí. ¿no?, que tiene una profesión compleja y de viajar y etcétera. Mira, Javi, yo siempre he tratado de conciliar la vida personal con la actividad profesional y con la dedicación política, ¿no? Y me he esforzado bastante por hacerlo y, hombre, creo que he conseguido un equilibrio que a lo mejor no era el equilibrio perfecto, Pero nadie pero lo sabe siempre he hacer, contado ¿no? con mucha ayuda por parte de mi familia, de mi mujer en primer lugar y de mis hijas también, ¿no? Que siempre hemos mantenido una gran comunicación y hemos estado muy cerca, muy próximos. Estuviéramos donde estuviéramos, ¿no? Sí, desde luego. No, porque no debe ser fácil, desde luego, ¿eh? Al final te dedicas a lo público y lo privado pues también puede sufrir en ese No, hay aspecto. gente que, claro, que se desentiende de todo, pero yo creo que eso tampoco es un buen camino, ¿no? No, desde luego. Al final lo que te sea- llevas en la vida es tu familia. No, y tiene que ser algo integral, es multifacético y la política probablemente es de las actividades en las que hay que tener una visión amplia de las cosas, porque si no, creo que tampoco si no eres buena persona no puedes ser un buen político. Yo, de hecho, estoy de acuerdo con esa afirmación en casi todo, en todo en la vida. Al final, si eres bueno, Sí, es la base. es de la todo lo base de demás. todo lo demás, desde luego. Siempre, yo a mis hijas siempre les digo, rodéate de gente buena, Así, que al final sin duda ninguna. siempre te llevarás algo. Pues es un gran consejo, Javi. Bueno, hay gente que dirá que es una aberración que corte con cuchillo la tortilla, pero bueno. Bueno, yo creo Guau. que es la mejor forma. Mira, O si qué tienes... pintón, ¿eh? Mira, guau. Sí, hemos tenido ahí un pequeño Bueno, como en la vida, como tú dices, tenemos que accidente de aprender. camino. Pero yo solo no lo hubiese sacado, ¿eh, Antonio? No es mal que te tenía aquí a ti al pie del cañón. Te voy a cortar otro poquito más. Y lo Bueno, deja. esto es bueno para la gente que empieza que no se desanime, Es si verdad. ve que tiene un problema, Y- que sepa que todo se puede solucionar. Desde luego. Yo creo que lo bueno de la cocina es eso, ¿no? Sí. Tienes un problema por delante y lo resuelves y ya está. Yo quería finalmente agradecerte, ¿no?, que hayas venido aquí, porque al final es
es complicado, ¿no? Ponerse en el foco mediático, aunque, bueno, mi humilde canal no sé, tampoco una barbaridad, pero bueno, te lo quiero agradecer, que al final no todo el mundo se presta y te lo agradezco. Javi, tú ya sabes que cualquier cosa que yo pueda hacer, pues siempre estoy a tu disposición y para mí es un honor que me hayas invitado, porque estoy seguro de que en Galicia no hay nadie que tenga tanto amor a la gastronomía y que se esté preparando tanto como tú. Bueno, hombre, poco a poco, aún aprendiendo, pero pero bueno. bueno, Bueno, pues muchísimas un gracias placer, Javi. y nada, Mucha felicidad. por muchas más tortillas que tomemos juntos. Sí, tomamos Y mucho. nada, ya los seguidores que me den al like, que comenten, que lo compartan, todos tus amigos, Antonín, que lo Y que compartan. se den cuenta para que todo se arregla al que final. todo se arregle en la vida, Eso es que importante. todo tiene solución. Exacto. Bueno, pues Y gracias. que no se arruguen a la primera. Ahí está. Apretar el culo y para adelante.